ya no terminé de trabajar las zonas y ahorita las estoy trabajando, pero como les digo, no sé qué problema hay, que hay unos que no me pusieron el número de carnet completo, tengo que estarlos buscando por apellido y otros que no son de ese horario, que se examinaron en otro. Entonces, quiera que no, pues me quita tiempo eso, estar revisando por uno, porque cuando no sé, ¿por qué será que cuando se descarga el formulario de Excel a Excel, como que no lee el buscador, entonces tengo que irme de uno en uno bien, leyendo el nombre, ¿verdad? Entonces, me tienen paciencia, ya por lo menos el salón de ustedes ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, solo terminando de la clase lo subo, solo tengo dudas, porque hay 49, pero tal vez de repente ya se encuentran acá, a ver, solo los voy a ordenar para que queden todos juntos. Lemus Alvarado, perdón, Lemus Álvarez, Byron Ernesto. No sé si entrará. Sí, Byron, ¿usted qué número de carnet es? Porque no me aparece. 2020, sí, nada que ver, me puso 2020-190, entonces así como los voy a encontrar. Entonces, vamos a ver, 20, 1, 2, 1, 90. Muy bien. Gutiérrez Ortiz, Ana Elizabeth, ¿se encontrará ya? No tenga pena, Byron, ahí estamos, solo el de corregir. Este, Ana Elizabeth Gutiérrez Ortiz, no sé si ya estará por acá, si no, pues igual en el transcurso de la clase. Entonces, por eso es que no he subido porque todavía tenía dudas. Rivera García Maoli Marcela, no sé si ya estará por acá. No. También Cruz Méndez, César Armando. Me imagino que todavía no. Y tengo a Diegues Ramírez Josué, que supuestamente me aparecen que se examinaron en el primer horario, pero yo no he revisado si son del segundo. Entonces, despuesito de la clase voy a revisar y les voy a subir su nota. Incluso podría compartirles para que ustedes vean su nota. Eso sí puedo hacer acá. Vamos a hacerlo de una vez. Se los voy a ir compartiendo en lo que se conectan los demás. Muy bien, ahí les estoy compartiendo. Feliz tarde. Ahí les estoy compartiendo su nota. La voy a ir bajando poco a poco. Nos vamos a ir muy bien, del 1 al 16. Los que puedan, los que aparezcan ahí de igual manera, se las voy a subir. Pero aquí, lo que aparece en negrilla ahí es el total de la zona que tienen. Denme un segundito, vista. Ahí está. Muy bien. Entonces, unos segunditos.
Muy bien. Aquí está Lemus Álvarez, ¿ve? Ahora sí ya lo tengo acá. Vamos a ver cuánto fue lo que sacó. Muy bien, ahí estamos. Juan Saber López Pérez, José Julián. No sé si se encontrará acá.
Muy bien, entonces ahí ya lograron ver ustedes. De igual manera, se los voy a subir el día de hoy ya a la página. También ahí nos estaban informando de que ya está la evaluación de los docentes para que también ingresen ustedes al link y bueno, pues me califiquen ahí como ustedes crean conveniente, ¿verdad? Entonces, para los que no lo han hecho, los invito a que ingresen a la página y que evalúen ahí cómo ha sido el procedimiento de la clase de mi persona hacia ustedes, ¿verdad? Entonces también los invito ahí a que puedan participar en la votación. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase y como les digo, voy a terminar tal vez unos 10 minutitos antes otra vez y les voy a volver a poner ahí en la pantalla el Excel para que ustedes vayan viendo ahí su nota. Muy bien, eso era para que no se me olvidara que les tenía que presentar la zona mínima. Muy bien, entonces ya cada uno logró ver ahí sus puntos. De igual manera voy a terminar unos minutitos antes para que ustedes puedan volver a ver su zona y como les digo, hoy sí les prometo, se las dejo cargada, así me tenga que acostar hasta las 12 o medianoche, pero hoy les quedan subidas sus notas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar y el día de hoy vamos a ver lo que es la clasificación de de la industria. Muy bien, entonces vamos a ver acá que la industria se va a dividir en cuatro facetas. La primera va a ser por la dimensión, la segunda por sus actividades, la tercera por duración en el uso del producto y la cuarta en la base al proceso. En base al proceso. Muy bien, vamos a ver la primera por la dimensión. Dice que esta puede ser grandes, medianas o pequeñas. Entonces vamos a entender que la dimensión es por su tamaño, ¿verdad? Por el tamaño de la empresa y en este caso es grande, mediana y pequeña. La siguiente dice que es por sus actividades. Estas pueden ser extractivas o manufactura. Fue lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Cuando hablábamos de extractiva en su clasificación, que esta puede ser la minería o la energética, ¿verdad? Y la manufactura dice que es de bienes de consumo y bienes de producción. La manufactura es cuando hablábamos ya de la transformativa, ¿verdad? De la que ya modifica un producto que ya viene y lo transforma, le genera un cambio diferente a esa estructura, ¿verdad? Esa materia prima que se traía. Y esta pues se entiende por dos formas, como lo veíamos el día de ayer, el bienes de consumo, que es cuando directamente nosotros producimos solo para nosotros, que ese proyecto que tenemos o ese emprendimiento lo hacemos únicamente para consumo propio. Pero si hubiera algún excedente o de algún vecino, ¿verdad? Que resulta que hice pan y entonces solo para nosotros, pero de repente un vecino siente el olor, me dice que para una próxima que le venda. Entonces puede hacer que para una próxima yo me anime y hacer un pan extra para vendérselo, ¿verdad? Entonces, pero es más para autoconsumo. Cuando dice bienes de producción, estos bienes de producción se pueden dar generalmente cuando ya estamos creando productos que van a ser
para materia prima de otros, ¿verdad? Entonces, vemos esto, bienes de producción. Quiere decir que aquí podríamos encerrar todas las maquinarias, todas las herramientas que van a necesitar. ¿Por qué? Porque esos bienes van a servir para producir algo. Por ejemplo, si hacemos licuadoras, si nuestra empresa se dedica a crear licuadoras, esas no son de consumo, nadie va a consumir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo si tengo mi repostería o mi restaurante? Entonces voy a necesitar de una licuadora porque en algún momento voy a tener que licuar todos los componentes o los elementos de alguna comida, o puede ser de que llegue algún cliente que quiera algún batido, algún licuado, ¿verdad? Entonces voy a necesitar yo ese bien. Entonces aquí lo separamos, ¿verdad? Bienes de consumo, lo que vamos a consumir directamente, todo aquello que es digerible, y los bienes de producción, que van a ser todos aquellos bienes que van a servir como herramientas para cualquier actividad económica que tenga esa empresa. Vemos también acá por duración en el uso del producto. Muy bien, cuando estamos hablando en duración y uso del producto, aquí vamos a hablar de los bienes duraderos y los bienes no duraderos. Por ejemplo, los bienes duraderos lo podría amarrar ya como los bienes de producción. ¿Por qué? Porque son bienes que van a durar una larga vida, ¿verdad? Y también están los bienes no duraderos. Aquí estos no duraderos los podríamos amarrar con los bienes de consumo. ¿Por qué razón? Porque nosotros todo lo que consumimos tiene un tiempo de vida, ¿verdad? Una fecha de vencimiento. No importa si ese producto se va a vencer hasta dentro de un año, dentro de 2 años, dependiendo su uso, pero no son duraderos, o sea, no va a ser para toda la vida. Que si compramos algún escritorio y por error nos tropezamos, se quebró, pero eso ya es por algún accidente, por algo que haya sucedido, pero mientras cuidemos nosotros nuestras cosas, son duraderos. Podría poner aquí, por ejemplo, nuestro refrigerador. Hay quienes que tienen un refrigerador que ya llevan 20 años de tenerlo, que ya se escarcha, que ya se le sale el agua, pero siguen teniendo ese refrigerador, ¿verdad? O cualquier bien. Entonces ahí lo podríamos nosotros amarrar como duraderos, ¿verdad? Y los no duraderos, pues los comestibles, los que sí tienen un tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, aquí podemos amarrarlos de esa forma, pero como su clasificación dice, por su duración y por el uso del producto, ¿verdad? Entonces, los vemos duraderos y no duraderos. Cuando habla en base al proceso, nos dice que puede ser un proceso continuo, repetitivo o intermitente. Cuando habla sobre su proceso, cómo se elabora, cuál es la cantidad que se va a elaborar, si es una orden o un producto que constantemente necesitamos estar elaborando, como por ejemplo el pan. El pan es un producto que todos los días lo comemos, ¿verdad? O si no lo comemos por un día, pero el siguiente día sí. Entonces se puede decir que esa producción es continua, no se puede quitar, ¿verdad? Entonces todos esos productos que constantemente tienen que estarse produciendo porque su consumo es diario. Cuando habla de repetitiva, es sobre, póngale, por ejemplo, algún producto que tienen que venir y repetirlo por algún proceso, por algo que sucedió, hay que volverlo a repetir, ¿verdad? Entonces vemos ahí en base a ese proceso. Intermitentes, aquí podríamos poner como aquellas ofertas de que son exclusivamente por una temporada, que podemos venir y ahorita que es la temporada de invierno, empezar a vender chumpas enguatadas o suéteres con fondo de lana o cuestiones así, ¿verdad? Que van a ser solo por la temporada, que van a ser por ese momento que nosotros la necesitamos. Entonces, vemos acá, ¿verdad? En base al proceso, en base de cómo se va a elaborar. Cuando hablábamos que es en cadena, cuando las producciones vienen constantemente, ¿verdad? Entonces, vemos a eso se refiere con la base al proceso. Muy bien, vamos a ver entonces algunas aplicaciones erróneas en la categoría de la industria. Y dice que la industria manufacturera, donde vamos a encontrar que manufactura es una categoría histórica de validez particular en la economía política, ubicada en una sola fase del desarrollo industrial. Muy bien. Es el periodo en que el capitalismo se manifiesta desprovisto de su base técnica fundamental. Subordina un concepto de validez general a otro de validez particular. Muy bien, estamos viendo algunas
aplicaciones erróneas, ¿verdad? De lo que es la categoría de la industria. Vamos a ver, ahí estamos. Muy bien, entonces estamos hablando de las aplicaciones erróneas. ¿Qué sucede, verdad? En el momento de que se está creando la industria manufacturera, ¿verdad? Entonces vemos aquí donde dice que es una categoría de validez particular. Eso no puede ser particular, ¿verdad? Que la economía política se ubica en una sola fase del desarrollo industrial, no puede ser, ¿verdad? Sino que sí debe de aplicar en todas las fases. Cuando habla de un periodo del capitalismo, este se manifiesta de provisto en la base técnica fundamental. Eso es un poco difícil. Ninguna empresa, ninguna industria va a hacer a un lado el capital. Ni en ningún momento va a decir, bueno, produzcamos aunque perdamos. No es así. La intención es de venir y obtener nosotros una ganancia. Subordina el concepto de validez general a otro validez particular. También es un poco difícil, ¿verdad? De que no podemos tomar, venir y tomar todo el concepto o no ponerle importancia a algún concepto de validez, algún proceso de validez en alguna línea. Póngale, por ejemplo, de que estamos en una maquila y la gente que estaba manipulando el cuerpo de la camisa, vaya así despacio, que no le esté poniendo importancia y las otras líneas ya terminaron para poder unir las piezas, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle importancia a todos los puntos, darle validez a cada proceso que conlleva. Vamos a ver entonces ahora algunas aplicaciones erróneas que se dan entre industria y empresa. El primero dice que posee una extensión menor que el segundo. Son compatibles, mas no en su extensión. Ejemplo, industria bancaria, industria de seguros, industria agropecuaria. Muy bien, entonces aquí nosotros vemos algunas aplicaciones, ¿verdad? Que le dan nombre. E incluso hasta dicen la industria del secuestro, que ya lo ven como una empresa, ya lo ven como alguien que está generando ingresos con eso, como que ya fuera una actividad económica, ¿verdad? Que ya se está formalizando. Entonces, vemos acá la diferencia, ¿verdad? Entre industria y empresa. Entonces, acá nosotros vamos a entender, y lo veíamos al principio, que la industria es transformación, manipulación, pasar, hacerle un cambio a un producto para convertirlo en otro. Entonces, si lo vemos como empresa, aquí hoy podríamos decir que los bancos son empresas. ¿Por qué? Porque prestan servicios. Los seguros también son empresas porque prestan servicio. La agropecuaria, aquí sí ya lo podemos nosotros ver como una industria, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia. A que le digan la industria bancaria es porque como ya hay tantos bancos, entonces ya se ve así como que un conglomerado de bancos, pero no es una industria porque ellos no transforman ningún producto, ¿verdad? En ningún momento, solo únicamente prestan el servicio. Igual los seguros, ellos no producen el seguro, no extraen el seguro de la tierra o de alguna parte de la tierra extraen el seguro, no, ellos crean ese servicio, ellos ven la necesidad de la población y crean seguros de vida, seguros contra incendios, todo tipo, pero esos son servicios, no es una industria, porque no perdamos, como les decía al principio, el concepto de industria es transformación, modificación, crear un cambio sobre una materia prima. Y la industria agropecuaria, esta sí ya es una industria. ¿Por qué? Porque todo lo que es agropecuario nosotros lo vamos a extraer de la tierra, toda la agricultura, aquí dice agropecuario, entonces está unido, ¿verdad? Lo que es la agricultura junto con el sector pecuario que hablábamos sobre los animales. Entonces, esto sí ya es una industria. ¿Por qué? Porque extraemos y vamos a producir ¿qué paté, digamos, de la carne de res, vamos a necesitar una vaca, un toro, lo vamos a matar y esa carne nosotros la vamos a transformar ya en el paté o en cualquier presentación, ¿verdad? Entonces, aquí sí aplica en estos conceptos, ¿verdad? Que la industria bancaria no es una industria, sino que es un servicio, la industria de seguros también es un servicio y la industria agropecuaria, esta sí es una industria.
Relacionar industria con diferentes géneros. Dice que se enajena el concepto cuando se relaciona con otros de diferente género. Ejemplo, industria del turismo, industria del secuestro, industria de las drogas. Aquí vamos a volver a regresar a la presentación anterior, ¿verdad? Industria del turismo. El turismo es solamente un servicio, ¿verdad? Pero ya se le pone industria solo porque genera un ingreso, pero no estamos creando nosotros el turismo. El turismo simplemente vengo yo en mi casa, se me ocurre poner unos arbolitos y poner algunas figuritas, mejor si son imágenes así arqueológicas, entonces, ¿qué voy a hacer? Estar ahí generando como que turismo, hacer que la gente visite la finca. Lo que hemos visto ahora con la actualidad, ¿verdad? De que ya muchas fincas las están remodelando, le están poniendo escenarios diferentes. ¿Para qué? Para atraer a los consumidores. Entonces, aquí ya es un turismo, pero no es en sí una industria. Ellos no están creando el turismo, no lo están extrayendo de la tierra para transformarlo en turismo, ¿verdad? Igual la industria del secuestro. Ellos no crean a los humanos, ellos no vienen y van y dicen, bueno, vamos a hacer una figura de barro como se entiende en la industria, en la creación del mundo, ¿verdad? Donde dice que Dios pues hace una figura y lo sopla y crea Adán, ¿verdad? Entonces, ellos no están haciendo eso para secuestrar, sino que ellos simplemente, vuelvo a decirlo, que aunque se oiga así, es un servicio el que le prestan a alguien que paga por que secuestren a una persona, ¿verdad? Entonces, no es una industria, no están creando ellos personas, pero la industria de la droga, aquí sí puedo decir yo que esta sí es una industria. ¿Por qué? Porque ellos siembran la amapola, la marihuana, siembran todo o extraen las piedras de la tierra, ¿verdad? O algunos hongos y todo eso, y ellos lo transforman en alguna presentación de droga como el crack y todo el cigarro, todo lo que tenga que ver con droga, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que esto sí es industria, porque ellos extraen un material de la tierra para transformarlo en este tipo de producto, ¿verdad? Entonces, vemos la diferencia, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, que cuando nos digan la industria del turismo, está bien el concepto, no lo discutimos, pero ellos no crean el turismo, no lo traen de la tierra para transformarlo, ¿verdad? Al menos que estemos hablando de que traen piedra y ya hacen las figuras de animalitos para irlos colocando en algún lugar, podríamos ver, ¿verdad? Directamente cuál es la actividad económica de esa empresa para ver si es industria. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo ha sido la historia y cómo se ha ido desarrollando lo que es la industria, ¿verdad? Principalmente en nuestro país. Entonces lo vemos reflejado de esta manera y dice que es la cooperación familiar basada en la división natural del trabajo, economía del autoconsumo y muy poco intercambio de excedente. Esa era la primera historia de la industria, cuando es una cooperación familiar, cuando la actividad lo hacía la familia. Cuando, por ejemplo, sembraban milpa en una pequeña extensión, ellos la siembran, la riegan, la tapizcan, hacen todo el proceso de la producción de la milpa, pero la producción es familiar. Todo se concentra en el autoconsumo y es muy poco lo que se logra vender. Encontramos la otra, la participación exclusiva del grupo familiar en labores de preparación y transformación de materias primas. Muy bien, entonces, ¿cómo vemos aquí? También una actividad familiar es de un grupo que se dedica pues a la preparación de algo. Si nos vamos a la preparación del barro cuando ellos hacían vasijas o para hacer algún tipo de mueble de madera, ellos lo preparan, ¿verdad? Y luego transforman esa materia prima. Por ejemplo, si vamos a hablar de los muebles, por lo general en las carpinterías cepillan la madera, la lijan,
¿Para qué? Para prepararla. Esa es la preparación que le dan a la madera. Luego de eso ya la transforman, ya convierten esa materia prima en un mueble, ¿verdad? Entonces ya si tiene algún detalle que todavía hay que revisarle, pero normalmente siempre cepillan la madera, la lijan antes de tiempo, porque imagínense que si tuviera una astilla o un pedacito de madera levantado y ellos al sobar la madera pasan y se entierran esas astillas, ¿verdad? Entonces lo que hacen es lijar primero, cepillarlo para que la madera esté en una presentación donde ellos la puedan manipular y convertir esa madera ya en cualquier mueble dependiendo la presentación que se necesite, ¿verdad? O lo que el cliente esté solicitando. La unión familiar se realiza un conjunto en conjunto cada operación del proceso, previas, intermedias y finales. Serían las tres formas de cómo la familia trabaja, ¿verdad? Las actividades previas a preparar esa madera, como les decía, cepillarla, medirla, hacer los cortes necesarios, tener todas esas actividades previas que van a ser al final la base para poder elaborar ese producto. Las intermedias, pongamos aquí para unir estas tres, las previas, digamos, cortar la madera, medirla primero, ¿verdad? Cortar, hacer los trazos que uno necesita. Las intermedias, utilizar todas aquellas piececitas pequeñas que van a servir para unir las piezas grandes. Y finales, cuando ya se une todas las piezas, ¿verdad? Y creamos lo que es una silla, que esta pues lleva una tabla donde nos sentamos y si el respaldo va a ser con rejitas, ¿verdad? Con varias reglitas, pues se tienen que haber preparado los descansos que van a tener para unir las cuatro patas de la silla. Si nos damos cuenta, normalmente las sillas tienen unas reglitas entre las patas. ¿Por qué? Porque eso permite para que se mantenga firme, porque si no, cuando nos sentemos, un movimiento y se abren las patas. Entonces, esto ayuda a mantener firme. Entonces, todas esas piezas intermedias, ¿verdad? Que tienen que estar listas para algún momento de crear ya el producto. Actividad complementaria de otras. También, como decíamos, ¿verdad? Que el producto terminado que yo hago pueda ser la materia prima para otra industria, para otro proceso. Entonces, por eso menciona aquí actividades complementarias de otras, que quiere decir que yo termino una actividad para que ésta forme parte de otra actividad o llegue a ser la materia prima de otra empresa, ¿verdad? Autoconsumo, también ya lo habíamos dicho, la producción que es directamente para consumirlo nosotros. Puede ser que nosotros produzcamos para la aldea donde estamos, que ahí mismo se consume, ¿verdad? No va a llegar ya directamente a un mercado. O si es para una producción y la familia es bastante grande y se produce solo para ellos, ¿verdad? El trabajo manual con instrumentos rudimentarios. Aquí, si estamos hablando de lo que es la industria artesanal, vamos a encontrar ahí con ellos que herramientas rudimentarias, como por ejemplo algún martillo, alguna tenaza, algunas tijeras que no son una gran industria, o sea que no son instrumentos que ya sean como industriales, ¿verdad? Entonces, el trabajo manual se va a hacer a través de este tipo de instrumentos rudimentarios. Continuando con el desarrollo de la historia, dice el estudio de la industria en su desarrollo histórico llega a su nivel mayor de generalización cuando se toma esta actividad a un nivel de abstracción, en que se le considera como un fenómeno general ligado al desarrollo de modo de producción capitalista. Muy bien, entonces, ¿cómo vemos esto, verdad? Nosotros ya lo estamos viendo ya a un nivel mayor, ya con un proceso de desarrollo totalmente diferente. La industria, como decíamos, es cuando surge el modo capitalista. ¿Por qué razón? Porque ya empezamos a rentar tierra, ya se empieza a prestar capital o a trabajar el capital para sembrar la tierra, ¿verdad? Entonces, si esto ya nos está generando renta y un interés, un beneficio, una ganancia con el capital. Y cuando también ya aparece el trabajo,
Porque, ¿y en qué sentido? Cuando ya genera un salario, cuando nosotros ya contratamos gente para pagarle. La diferencia de hacerlo solo familiar, porque ahí no hay remuneración, ahí únicamente se produce para consumirse. En cambio, el modo capitalista, pues ya entra a través de la industria, porque la razón de que nosotros ya contratamos mano de obra. En este enfoque se toma en cuenta las etapas o estadios de desarrollo para la industria en general. Se inicia con la industria de tipo doméstico, se continúa con la industria artesanal, luego la industria manufacturera, para concluir con la industria fabril, último eslabón del desarrollo de este tipo de producción. Muy bien, aquí vamos a ver una clasificación ya de la industria. Empezamos a ver lo que es la industria artesanal. Esta pues ya por procesos de conquista, por colonización, es la primera que aparece, ¿verdad? Los artesanos, talataderos, herreros, carpinteros, todas esas actividades que los españoles traían, ¿para qué? Para poder venir a trabajar acá y empezar a colonizar el nuevo continente. Luego la industria manufacturera, esta pues aparece cuando ya se empieza a introducir un poquito más de producción, porque el artesanal es directamente familiar y es poco el excedente que hay para vender. Y a cambio, la industria manufacturera, esta ya empieza a contratar personal, ya contrata gente para poder producir un poco más, ¿verdad? Y para concluir la industria fabril, en esta vamos a ver más adelante cómo es cuando ya se introduce una maquinaria sofisticada, la cual va a venir a reducir la contratación de personal, la mano de obra, ¿verdad? Porque ya en estas vamos a ver como por ejemplo esas industrias como las embotelladoras que ya a través de una máquina llenan los envases, van pasando los envases, bajan, los llenan, vuelve a pasar otro grupo y así. Y esto reduce la mano de obra a como lo hacían antes, ¿verdad? Que con picheles, me imagino, llenaban botellita por botellita y en cambio ahora con la máquina solo baja, llena, pasa y ese es su proceso, ¿verdad? Lo único que puede suceder que se arruine la máquina, que se trabe, ¿verdad? Entonces vemos cómo ya en la industria fabril se reduce la mano de obra. La forma menos desarrollada de la industria como actividad independiente se manifiesta con la aparición de los oficios, los cuales se han separado de la agricultura. No obstante, dentro de la economía campesina se llevan a cabo indistintamente de las labores propiamente agrícolas, algunos oficios que dan lugar a la industria familiar y doméstica. En determinadas circunstancias, este tipo de trabajo permite que los campesinos asuman la producción campesina de productos por su origen es industrial. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo en estos tres apartados? En la primera, de que ya se separa el oficio de la agricultura, ¿verdad? Donde ya no se puede trabajar, donde ya no hay oportunidad de trabajar la tierra por la privatización o porque ya no se puede trabajar en la tierra, lo que yo siembro ya no da, ya no se da como debe ser y lo que estoy haciendo es perdiendo pues mi inversión, entonces es donde aparecen ya estas actividades, ¿verdad? De la industria, donde yo ya puedo ir a buscar trabajo en cualquier área de la industria, ya sea recolectando el producto de la tierra, trasegándolo, limpiándolo, preparándolo para su proceso, ¿verdad? Entonces ya vemos cómo se separa los agricultores de la tierra para ir a trabajar ya en estas industrias. En el segundo apartado también nos dice, ¿verdad? Que las propias labores agrícolas ya están desapareciendo, esos oficios desaparecen. ¿Por qué? Porque ya llega el momento de que la gente empieza a buscar la industria y principalmente la industria familiar, donde ya gente que se da cuenta que la producción sí está funcionando, que lo que ellos producen puede hacer que ya lo empiecen a vender, empezar a ofrecer, ¿verdad? Entonces ahí surge la industria familiar y doméstica en este sentido también, cuando ya las mujeres pues empiezan a buscar trabajo en actividades en las casas como son las domésticas.
Y mencionan el último, que en determinadas circunstancias este tipo de trabajo permite a los campesinos que asuman la producción campesina de productos que por su origen es industrial, ¿verdad? Entonces, también ellos ya empiezan a ver que lo que están produciendo puede tener una transformación. Es una materia prima para un proceso industrial, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la historia nos muestra la separación de la actividad agrícola para trasladarse a lo que es ya la fase industrial. Muy diferente, dice, es la producción de los artesanos de las ciudades o aldeas en las cuales existe un desarrollo gremial de los oficios y donde la producción es destinada al campo de los propios productores, quienes poseyendo algunas escasas tierras cercanas de labranza, dependen de una buena medida de comercio de sus productos artesanales. Muy bien, entonces aquí ya empezamos a ver lo que es alguna clasificación de la industria y empezamos a ver ya los productos artesanales. Entonces, vemos ya cómo las personas empiezan a dedicar a una actividad totalmente diferente, donde ya carecen de tierras o las tierras son escasas y ellos no pueden trabajar, o los dueños de esas tierras pues se dan cuenta que ya no les conviene estar sembrando, utilizando la tierra. Entonces vemos ahí cómo va apareciendo la actividad artesanal. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la producción artesanal, la primera clasificación de la industria. Y nos menciona acá que en lo que respecta a la producción artesanal, podemos decir que de acuerdo al grado de intervención del ser humano, es un proceso manual o a lo sumo semiautomático. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto, verdad? Recordemos incluso hasta aparece en este proceso artesanal la película de La sombra del amor, ¿verdad? La manipulación de la máquina. Aquí ya se puede decir semiautomático. ¿Por qué razón? Si vemos la imagen, el barro o la vasija está colocada en un disco de metal. ¿Cómo es el proceso de este disco para que el disco de vuelta? Puede hacer que debajo de esa máquina tengan un pedal que está conectado a una planta o a la energía, y solamente presionan el pedal y empieza a girar ese disco, y a través de la velocidad y la gravedad la persona empieza a darle forma al barro. O puede hacer que sea como un pedal de bicicleta, que la persona que lo está elaborando esté pedaleando debajo de la base de donde tiene el barro, ¿verdad? Y esto esté girando. O a la par puede ser un familiar que sea el que se esté encargando a través de la mano que le esté dando vuelta al disco. No sé cómo sea el proceso directamente, ¿verdad? Pero es una actividad manual, porque ahí vemos que están utilizando las manos para darle forma a la vasija, y también es semiautomático en relación a que él ya utiliza un disco que va girando y va dándole forma también a través de las manos. Porque si antes que existiera este disco, me imagino que ellos en algún momento, pues con la misma mano le iban dando forma, pero era que o con la rapidez, ¿verdad? Porque si se dejaba mucho tiempo, se les deformaba la figura, ¿verdad? Entonces, normalmente antes, pues para hacerlo de esta manera, hacían sus moldes de tierra o de algún otro material para ir forrándolo con este material, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ha ido mejorando esta situación a través del proceso artesanal. Según la naturaleza, el proceso puede ser de integración, desintegración y de modificación, dependiendo del producto artesanal que se esté elaborando. De acuerdo con la continuidad del proceso, se estaría en presencia de un enfoque por
proceso. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? Cómo se hace la integración en este proceso, la desintegración que puede tener o de la modificación, dependiendo del producto artesanal. Si aquí estamos hablando ya de industria, ¿verdad? La industria artesanal, entonces aquí ya estamos extrayendo la materia prima que es el barro. El barro es la materia prima y nosotros la vamos a integrar. Ellos mojan el barro, hacen una masa compacta, luego empieza la desintegración. Si agarramos ese bodoque de barro y lo empezamos a formar, lo estamos desintegrando. ¿Por qué razón? Porque ya vamos a modificar ese bodoque de barro en una vasija o en la presentación que nosotros querramos, ¿verdad? Dependiendo del producto artesanal que también estemos elaborando. Entonces aquí, si yo digo que voy a hacer una vasija, voy a hacer una olla o vamos a hacer unos vasos o platos, dependiendo, se debe de saber qué producto se va a elaborar para hacer esa transformación que nosotros necesitamos hacerle a lo que es el barro. En este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de el barro, pero puede hacer cualquier actividad artesanal como hacer algún tejido o elaborar algún cesto con mimbre o con bambú, dependiendo la actividad que sea, ¿verdad? Nosotros vamos a ir viendo el proceso y la modificación e incluso transformación de esa materia prima en lo que corresponde al producto terminado. El desarrollo de la producción artesanal en las ciudades contemporáneas puede diferenciarse de la antigua producción artesanal en que existía que existía de la existencia diferencia de aquellas es casi anómala, dada la creciente importancia de formas industriales muchísimo más desarrolladas que no permiten la mínima competencia del producto de artesanías en la misma rama de la producción. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? Cómo esta producción artesanal viene a través de la historia. Y como les mencionaba, y ustedes lo vieron en el video, ¿verdad? De las clases sociales, venía gente que venía a colonizar, que la corona mandó X persona a colonizar y también gente que tenía alguna actividad o algún conocimiento, pues venía también para venir a colonizar y formar esos pequeños grupos de producción, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esto a través de la historia ha ido avanzando. La producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental. Muy bien, entonces aquí como les decía, aquí vemos nosotros una actividad directa y primero la artesanal es un trabajo físico elaborado por nuestras manos, ¿verdad? Y mental. ¿Por qué mental? Porque si yo voy a diseñar una vasija, yo tengo en la mente la idea de lo que estoy haciendo. Yo tengo el dibujo plasmado en la mente de lo que yo voy a elaborar, qué es lo que quiero hacer. Uniendo a esto que involucra máquinas, algunas herramientas que no son sofisticadas, sino que rudimentarias. Vemos aquí las imágenes, unas personas haciendo cestos. Ellos deben de tener en la mente la imagen de lo que están haciendo y poder unir este mimbre o bambú, del material que estén utilizando, ¿verdad? Pero la actividad, como dice, es trabajo físico, es involucrarse en esa actividad. Si vemos la imagen de la par donde está una persona bordando, también tiene que tener en la mente la figura que quiere bordar, la forma que le quiere dar. Cuando nosotros hemos estado cerca de una persona que utilice alguna indumentaria maya, vemos cómo han bordado sus trajes, sus huipiles, y cómo esa persona le da forma a los pajaritos, a los avestruces, dependiendo la figura que borden, ¿verdad? Entonces ellos en la mente tienen la idea de lo que quieren elaborar, ¿verdad? Entonces, algo muy importante aquí es la actividad física y el mental. Para mí serían las dos, ¿verdad? Porque es más importante, porque con las manos puedo hacer lo que quiera yo, pero si no tengo la idea a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, nunca va a salir bien el trabajo, ¿verdad? Entonces, dos piezas importantes es saber y tener las condiciones físicas como también mentales.
Un producto artesanal dice que utiliza materias primas pertenecientes de la misma explotación, del mismo municipio, de los municipios con un alto componente manual, donde se da mayor importancia a la individualidad del producto frente a la producción en serie y no se utilizan aditivos, conservantes o colorantes porque no se busca la masificación. Muy bien, entonces nos está diciendo que directamente la producción artesanal se hace a través de aquellos productos que se explotan de la tierra, ¿verdad? En este sentido, el barro, si lo extraemos de ahí, el bambú, pues cortando las plantas de bambú, ¿verdad? Para poder producir. Entonces vamos a ver que todo este producto se hace a través de la extracción, de la explotación de la tierra, ¿verdad? De utilizar todo lo que la tierra nos da para poder crear estas actividades. Y que menciona, ¿verdad? Que la producción no se hace en serie. ¿Por qué razón? Porque es un trabajo manual, no tiene mucha importancia en la producción. Es prácticamente como, digamos, si yo quiero venir y hacer que mi cajita, puedo venir y bueno, necesito 4 tablas, solo las corto del mismo tamaño, le pongo los clavos y ahí hice un cajoncito, ¿verdad? Entonces yo alguien extrajo las trozas para hacer la tabla, yo compré la tabla para transformarla en un cajoncito, ¿verdad? Pero no necesito tener para hacer una gran serie de producción a como se ve en las futuras clasificaciones que vamos a ver. Es decir, que no se busca la cantidad como capital, personal, estructura, sino la calidad, los procesos manuales, producto individualizado, circuitos cortos de comercialización, según Roman en su estudio del 2003, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la actividad artesanal como procesos manuales, individualizados, porque solo una persona lo hace, el papá, la mamá, o dependiendo si es una actividad donde va a involucrar a la familia, y no es para una gran comercialización, no es para venir y venderlo en grandes mercados, porque su principal actividad dice que no va a ser no es buscar capital. ¿Por qué? Porque no voy a producir en grandes cantidades, no voy a contratar personal porque la actividad es directamente artesanal, es familiar, es doméstica, entonces no voy a contratar yo personal adicional. Estructura, menciona sobre el edificio, sobre la forma de cómo de trabajarse, si se va a necesitar de un laboratorio o de un área específica. Entonces, no tampoco una gran estructura, porque lo que está diciendo es de que se puede hacer en la misma casa, ellos montan sus talleres, ¿verdad? Entonces, ahí mismo en la sala pueden estar trabajando, en lo que es el patio de la casa, ellos ahí pueden estar elaborando su producto, ¿verdad? Entonces, puede hacer de estas formas, pero no busca lo que es capital, ni personal, ni estructural. Vamos a ver quién quiere agregarse. No, no tenemos ninguno. Muy bien, entonces vemos acá, ¿verdad? La importancia de la producción artesanal. Históricamente, la producción artesanal se basa en la idea de que las máquinas y los procesos pueden aumentar la cualificación del artesano y permitirle materializar sus conocimientos en productos cada vez más diversos. Muy bien. A través de esta industria se puede ver de que sí puede introducirse algún tipo de material, ¿verdad? Algún nuevo conocimiento que éste necesite. También se puede utilizar algún tipo de máquinas. Ya lo vimos en la imagen de que se utiliza pues un disco de metal, ahí se coloca el barro y a través de la gravedad y la velocidad va dándole forma a través de las manos del artesano la figura. O veíamos, ¿verdad? Los bordados, como también los cestos, cualquier otra actividad en imágenes, ¿verdad? Que ustedes pueden tener ahorita de cómo se hacen algunos trabajos artesanales.
Dice que el ingenio del artesano para llevar a cabo su trabajo aumenta cuanto más flexible es la máquina y más amplia las posibilidades de aplicación en el proceso. Muy bien, entonces decimos que una de las cosas principales de los artesanos es el proceso mental. ¿Por qué razón? Porque a través de eso él lleva la idea de lo que está realizando. Y entonces esto va a permitir que aumente pues con más flexibilidad el uso de esa máquina. Si regreso a la imagen del barro, ¿verdad? Entonces mientras hay una velocidad, él va dándole forma, jugando con el barro, viendo algunas figuras incluso que le hacen al barro, como dejarle algunas ondas o a veces hasta con una pincita le colocan ahí en el momento que está circulando para dejarle alguna grada, esas figuras que le dan de textura fuera de la vasija, ¿verdad? Porque por dentro queda liso, pero por fuera tiene alguna textura, algún poco, algo rústica, ¿verdad? Pero esa es la forma de cómo lo están haciendo. Entonces, le permite esa flexibilidad al momento de manipular las máquinas. Vamos a encontrar entonces unas características de lo que es la producción artesanal. Entre ellas encontramos que dice que la producción artesanal conserva una serie de características muy particulares. En general, este tipo de producción se caracteriza por lo siguiente: volumen de producción muy pequeño y un mercado reducido centrado en un nicho que habitualmente tiene mayor poder adquisitivo. Muy bien, entonces la primera característica que encontramos es volúmenes de producción muy pequeños. Es lo que les mencionaba. Como es una producción familiar, no excede la producción. Póngale, por ejemplo, si yo en algún momento, pues un familiar, una sobrina o alguien va a celebrar sus 15 años y se necesita que poner como figuras, centros de mesa, algunas muñequitas de barro. Entonces yo puedo ir y buscar un artesano, llevarle la idea de qué es lo que quiero, pero va a ser una producción no muy grande. Póngale que llegue y que me diga, mire, quiero 50 centros o 50 figuras de estas porque me van a servir para regalar, para rifar, lo que sea, ¿verdad? Pero entonces se extiende un poquito la producción, pero va a ser solo por ese momento que vamos a elaborar 50 vasijas, ¿verdad? Y no es para el mercado, sino que es para una actividad propia, ¿verdad? De alguien que me está solicitando ese servicio. Entonces, por eso dice que el volumen de producción es muy pequeño, porque únicamente se elabora para consumo principalmente el propio. Fuerza laboral dice altamente cualificada y polivalente en las tareas relacionadas con la fabricación, incluido el diseño de los productos. Muy bien. Cuando menciona acá fuerza laboral altamente cualificada y polivalente, entonces me está diciendo pues de que la persona que está realizando esa actividad tiene que ser calificada, tiene que tener como que conocimiento de lo que está realizando, porque como les digo, si nosotros nos sentamos, vamos a ver una industria y nos dice quiere probar, trate, ay Dios, que nosotros primero nos vamos a matar de la risa de lo que estamos haciendo y nunca vamos a lograr tener esa figura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos calificados para eso. En cambio, ellos ya es su actividad principal. Entonces ya ellos ya tienen la práctica, tienen todos los conocimientos. Incluso voy a ver si me da tiempo de compartirles un video, y ahí se van a dar cuenta, pues que todo tiene que tener un proceso, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la persona tiene que estar calificada para saber las tareas que va a realizar en esa fabricación de ese producto, ¿verdad? Y que el diseño, como les digo, lo tienen que tener en la mente. ¿Por qué? Porque ellos deben de saber cuál es el proceso que deben de ir elaborando para llegar a esa imagen que tienen. Muy bien, entonces continuando con las características, mano de obra ajena retribuida
además del grupo familiar. Muy bien, cuando estamos hablando de la mano de obra ajena, puede ser como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? De que necesitan 50 vasijas con un diseño especial. Y mi esposa y mi hijo el grande, digamos, somos los únicos tres que estamos produciendo, pero quieren esas vasijas para dentro de 15 días. Entonces, yo con mi hijo y mi esposa no vamos a ser capaces de poder sacar esas 50. Entonces, me voy a ver en la necesidad de contratar a alguien ajeno, alguien que venga a ayudarnos a esa actividad, pero va a ser solo mientras yo produzca esas 50 vasijas, porque ya después le voy a tener que decir que gracias, porque ya no voy a necesitar esa mano de obra ajena. Y la de retribución dice que tengo que pagarle cuando yo ya reciba el pago de ese producto, entonces yo ya vengo y voy a pagarle a esa persona por el trabajo que hizo, ¿verdad? Por ese apoyo que nos vino a dar en ese momento. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? La importancia de esta actividad, de cómo nosotros la vamos a desarrollar y qué vamos a necesitar para poder nosotros venir y producir. En la siguiente nos habla de la unidad productora, es el taller artesanal. Cuando mencionábamos en una presentación anterior, busca una estructura, ¿verdad? No busca una gran industria, no busca un gran edificio, sino que se puede hacer directamente en la unidad productora. Y pues a través de un taller artesanal, donde se puede hacer en el mismo patio de la casa o en algún cuarto, algo pequeño, ¿verdad? No se necesita un gran taller para saber perfectamente qué es lo que quiere hacerse. Haciendo un paréntesis para los que están consultando, sí, la calificación docente está ahí en la página de la escuela de vacaciones, si no estoy mal, donde ustedes tienen el acceso a ingresar, pero de igual manera busquen, y voy a preguntar si es también en Soy Económicas, pero igual ustedes revisen, ¿verdad? Busquen dónde puede ser o para los que ya lo han hecho, que tal vez le pueda contestar ahí al compañero, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? A mí solamente me dijeron que les avisara, ¿verdad? Para que no dejaran de calificar. Y espero que sea un 100. No, es una broma, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, entonces, lo que debe de ser un taller es un trabajo pequeño, donde yo no voy a necesitar mucha gente para poder trabajar, sino que mi actividad es propia, ¿verdad? Sí, e incluso si nos vamos a la imagen de un carpintero, normalmente si es una persona que se dedica a hacer sillitas, a hacer banquitos, ahí mismo en el patio de su casa forma su tallercito, ¿verdad? No se necesita de algo muy grande. Entonces, esta es otra característica de la producción artesanal. El jefe de familia, dice, se erige como maestro y el resto operarios o aprendices. Muy bien, otra característica principal de la producción artesanal, la vamos a ver donde el papá o el jefe de la familia es el maestro, es el que explica qué es lo que deben de hacer. Si, por ejemplo, vamos a hacer una mesa y mi esposa y mis hijos me van a ayudar, entonces yo voy a cortar la madera porque es una actividad un poquito más complicada. Yo mido la tabla, la corto y luego les puedo venir y decir a mi esposa y a mis hijos, bueno, empiecen a lijarla. Les doy el material a lija para que ellos empiecen a lijarla y yo voy a estar supervisando ese trabajo para que la idea que yo tengo de la producción quede como realmente debe de ser. Entonces, característica principal, que el jefe de la familia es el maestro, el dirigente y el resto únicamente van a ser los operarios o los aprendices en este caso, ¿verdad? Que están aprendiendo la actividad, como por ejemplo mis hijos, porque como decimos, no somos eternos, entonces en algún momento puede ser de que aparezca, o yo ya no esté, ¿verdad? Entonces ya los aprendices o los operarios ya se pueden quedar como esa actividad, como podrían ser mis hijos, ¿verdad? Vemos retribución a destajo en especie o dinero. Muy bien, ¿cómo también puede ser la retribución de esto? De que si yo pues vendí, si ya me dedico a hacer una, dos, tres, cuatro mesitas, las logro vender, puede hacer que le dé una parte a mi esposa por el trabajo hecho, a mis hijos,
o se dé esa actividad en especie, que no les damos dinero a nuestros hijos, pero les compramos lo que ellos necesitan. Y a destajo, pues es en base al tiempo, ¿verdad? Que se trabaja, que se va a tener la remuneración. Si yo me llevo que un mes para producir esa mesa, hasta en ese mes voy a recibir yo el dinero, o puede ser que yo haga la mesa, pero la persona que me la va a comprar, por ejemplo, vende maíz, puede ser que le diga, mire, deme la mitad del dinero en efectivo y deme 2 quintales de maíz, ¿verdad? Entonces puede hacer esa la forma en la retribución, de cómo se haga el pago después de esa producción que se elaboró. Muy bien. Lo vamos a dejar acá para compartirles ahí de nuevo sus notas. Voy a volverle a compartir y como les digo, despuesito de que logre ordenarlos, ¿verdad? Para poder subir su nota. Muy bien, voy a dejar de presentar acá.